16:53 minutos. Tengo un libro en mis manos ahora mismo. El título Ayer mismo es obra de un periodista de raza ya jubilado, pero que ha trabajado en muchos periódicos, que conoce muy bien la profesión. Ahora nos presenta su primera novela. Hablamos de Francisco Javier Zudaire. Hoy precisamente ha tenido un encuentro digital con sus lectores a través de Diario de Navarra. Francisco Javier Zudaire, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas Muy tardes, buenas tardes. bien hallados. Bueno, ayer mismo, ¿qué nos cuentan en Ayer mismo? Porque no hemos leído el libro, Francisco Javier. ¿Cómo El, podríamos destacar quizá lo más reseñable de estas páginas? lo más reseñable es quizá el enlazar dos historias que aparentemente son diferentes, pero que van a un punto común. Por un lado, unas estampas costumbristas de los años 60-70 y por otro lado, un suceso que ocurre en Barcelona en los años 70 y que queda tapado por la autoridad competente y que queda sin resolverse como debiera. Y que ahora pues me ha apetecido sacarlo a la luz, ya que entonces no pude. Una mezcla de historia personal y periodística con aventura, ¿no? Sí, hay de todo, hay un poco de humor, hay picaresca y hay costumbrismo y realismo. Está un poco de todo. Ujú. Bueno, la similitud entre la redacción de un periódico, que es lo que quizá más dominas, Francisco Javier, y la ficción. ¿Hay alguna similitud? ¿La forma de trabajar, la creatividad que se requiere, la originalidad, el pensamiento de nuevas ideas? Yo creo que sí, por ejemplo, en el periodismo de creación, el periodismo de opinión, el periodismo de querer contar una historia, de enfrentarte a un folio en blanco y redactar una historia, pues hay mucho de ficción. Si bien detrás hay un trasfondo que siempre procura expresar alguna enseñanza o alguna historia más real, si se quiere, pero desde luego la ficción también existe. Ujú. Bueno, un hombre curtido en las redacciones, decía, porque estudiaste en la universidad en Barcelona y luego, bueno, has trabajado en Barcelona, en Zaragoza, en Oviedo, en Navarra, creo estuviste en los Juegos Olímpicos de Barcelona también. Bueno, una carrera importante. ¿Cómo ves ahora mismo nuestra profesión? Si bien es una profesión que siempre, se puede decir, ¿no?, ha estado más o menos en crisis, ahora parece que todavía la crisis es mayor. ¿Qué radiografía haces de la profesión periodística? Bien, no se puede negar que es un momento difícil, eso es evidente. Se nota en muchas cosas, por ejemplo, pues en las ventas de prensa, en la publicidad que llega, y ha coincidido toda esta, digamos, revolución tecnológica con la crisis propiamente dicha, con lo cual llueve sobre mojado. Entonces, desde ese punto de vista, diríamos que es un momento muy difícil. Pero por otra parte, casi siempre se ha hablado de problemas en nuestro sector, ¿no? Y yo creo que hay que ser optimistas y que todo esto pasará y esta profesión podrá salir adelante como ha salido siempre. Esa es mi opinión, ¿Sin periodistas no hay periodismo? por supuesto. Aunque algunos lo hayan intentado y sigan intentándolo. Están las redes sociales. Hoy día, bueno, pues muchísimas personas prácticamente quieren convertirse o tratan de hacer nuestra labor a través de Twitter, de Facebook. Pero un tuit, ¿qué grado de validez informativa tiene en muchas ocasiones? ¿Es una buena fuente para los periodistas? ¿Cómo lo ves realmente? Puede ser, si no una buena fuente, puede ser un indicio, vamos a ver, una pista, vamos a decirlo así, una pista. Luego tendrás que comprobar y contrastar pues, lo que hemos hecho toda la vida. Ahora hay más fórmulas de entrarle a la noticia, más maneras, pero siempre con el cuidado de tener que contrastar y validar todo eso que se te da de una manera gratuita. Eh, la credibilidad, efectivamente, la credibilidad pasa por la impresión, yo creo, hoy día. Tenemos el reciente caso de las Wikileaks, Ujú. que dijeron barbaridades, pero a la hora de la verdad y de que aquello tuviera credibilidad, hubo que ponerlas en negro sobre blanco. Entonces, pienso que hay que tener cuidado con esas cosas, pero eso los profesionales del medio ya lo saben, y sobre todo valorarlo en su justa medida y contrastar
la información que nos ofrecen. Vamos a abordar otras dos cuestiones en relación con la relación entre los periodistas, por ejemplo, y los políticos. Cada vez se pregunta menos en las ruedas de prensa y eso es algo que nos llama poderosamente la atención a algunos periodistas, ¿no? Las nuevas generaciones, hay muchas personas que parece que bueno, pues temen hacer la pregunta al político, quizá la pregunta incómoda, que es la que debe hacer, creo yo, un periodista. Y por otra parte están los políticos que organizan ruedas de prensa sin preguntas. A mi modo de ver, creo que en este sentido lo que ha habido es un distanciamiento del político con el periodista y en general con el ciudadano. De la etapa de la transición, donde todo fue ilusionante, bonito, cercano, próximo, a este momento pues han variado muchas cosas. El periodista lo tiene hoy bastante más difícil que lo tuvimos nosotros en aquellos años que se predicaba la transparencia y se llevaba a la práctica. Hoy el político se defiende, tiene sus escudos informativos con gabinetes, etcétera, y al periodista le cuesta más. Eso por un lado. Por otro, tenemos al político que se permite hacer ruedas de prensa sin preguntas. Bien, en mi modo de ver, eso no se debería permitir. Una rueda de prensa es un toma y daca, es una pregunta y respuesta. Y lo que aconsejo a los periodistas es que no tengan miedo a hacer preguntas, sino que al contrario, deben reivindicar ese espacio y ponerles en un brete y transmitir sacar de ese político su verdad y transmitirla a sus lectores o a sus oyentes o televidentes. Francisco Javier Zudaire fue jefe de opinión en Diario de Navarra, donde trabajaste, ¿verdad?, 15 años, más o menos, ¿verdad? Ya años. Jubilado desde el año pasado. Tienes un blog muy conocido, Tiempos Revueltos, sarcástico. Precisamente los blogueros se van a convertir en una profesión. ¿Va a ser esto una profesión de futuro? Podría ser, es que yo no sabría decirlo porque el futuro quién lo sabe, pero es evidente que algo está cambiando y que quizá la forma de hacer periodismo pues nos dé alguna sorpresa en ese sentido. Hoy día los blogueros, como bien dices, crean opinión y están ahí y hay gente que los sigue. Eso es una realidad que no se puede discutir. ¿A dónde nos llevará eso? Pues francamente no lo sé. Espero que podamos convivir todos. Eso es lo que me gustaría. Sí. Tantas columnas de opinión al frente de esa sección tan importante en un periódico como es Opinión. ¿Por dónde comenzaría la columna de opinión de Francisco Javier Zudaire si ahora mismo estuviera en la redacción de Diario de Navarra? Pues posiblemente hablaría de corrupción, de la última sentencia del caso Malaya. Y también Malaya y Maya, que, ¿verdad?, que se parecen un poco, pues también habría que hablar un poco del caso Maya. En fin, yo creo que es lo que la gente demanda y lo que quieren saber qué está pasando de verdad. Y curiosamente, si se sabe algo, precisamente es gracias a la prensa. Esas cosas a veces no se valoran, pero ese periodista que es tan denostado, pues mire usted, los jueces actuarán después, pero a veces la denuncia viene de la prensa. Así es. Ayer mismo una buena dosis de realismo, costumbrismo y sin duda dosis de humor, que es una de las virtudes de Francisco Javier Zudaire. Francisco Javier, muchísimas gracias, que sea un éxito, que leamos esta y la siguiente, por lo menos. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos, compañera. Nosotros seguimos adelante y damos la bienvenida ahora a nuestra compañera Carolina Calvo, que nos ofrece una entrevista con la máxima responsable del musical Gris. Carolina, adelante, buenas tardes. Con tan solo 19 años fundó su escuela de danza y comedia musical. También en 2008 y en 2009 fue jurado del famoso programa Operación Triunfo. Una larga trayectoria a la que atesora la carrera de Coco Comín, que este fin de semana se va a ver en el Baluarte de Pamplona a través de, para muchos, el mejor musical de todos los tiempos, el musical Gris. Hola Coco, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por habernos hecho un huequito, lo que siempre digo a todos nuestros importantes invitados. Bueno, Coco, ya quedan muy pocos días, en concreto el jueves se estrena en Pamplona Gris. ¿Qué nos vamos a poder encontrar en este espectáculo? Os vais a encontrar un musical que no os lo esperáis, un musical alegre, divertido, grande, energético, en que el cuerpo actoral se fusiona con el cuerpo de baile y bailan y suben y bajan gradas y cantamos las canciones de toda la vida que todo el mundo conoce y que recuerda de forma muy entrañable.
Es decir, pura alegría y un bálsamo para las preocupaciones que en este momento viene muy bien. Viene, y tanto que viene muy bien. Coco, me imagino que es una gran responsabilidad poner en escena, poner en el teatro, en el patio de butacas, una obra que tanta gente tiene en la mente como es Gris, a través de esa película protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. Sí, dices bien, siempre que tienes que hacer una obra de teatro basada en una película muy conocida y de mucho éxito, es un papelón. Lo que hay que intentar en estos casos es no defraudar al público y dar al público lo que él quiere ver. Es decir, tendrán chupas de cuero, faldas con vuelo, tupés, gomina, gafas, cigarrillos y sobre todo peines. Y sobre todo el peine de Denis Zuko, que cada vez que se peina mueve todo el esqueleto, igual que cuando anda. Todo esto lo verán la historia que reconocerán paso a paso, todo lo que se puede hacer en una caja escénica y que permita ser representado. Bien, 18 canciones también de un pegadizo e irresistible rock and roll de los años 50, algunas baladas, todas han tenido muchos éxitos durante toda su trayectoria desde que se creó. Es decir, que casi te sientes parte integrante del musical, te sientes un alumno más de Rydell, del instituto. ¿Cómo ha sido trabajar con estos jovencísimos actores y actrices? Tener compañía joven en las manos es tener unos diamantes en bruto también, porque muchos a veces es su primer musical. Gris ha sido una gran escuela para muchos actores que han empezado ahí y que con paciencia se les ha ido enseñando de qué va esto y de la dureza de hacer función cada día y a veces doblete, doblete y doblete. Y cuando los músculos te imploran piedad, enchufarles un bocadillo y continuar hacia adelante. Todo esto lo han aprendido en Gris, es como una gran andadura. Por otra parte, ellos te ofrecen su nobleza, te ofrecen sus ilusiones de entrar en la profesión y su alta energía. Claro, aguantan muchas horas. Qué grande es ser joven, muchas horas, pero yo también aguanto muchas horas. Hombre, ya lo creo, todo terreno donde las haya. Los protagonistas, ¿quiénes son? Protagonistas, Denis Zuko, tenemos dos actores que alternan el papel. Uno es Jordi Coll, que ahora es muy popular porque está haciendo la serie El secreto del puente viejo, es el cura aquel tan guapo que tenemos, y que combina funciones con un jovencísimo Víctor Gómez, que también es un Denis Zuko brutal, ya a sus 20 y poco años, y que hará mucha carrera en el mundo del teatro musical. Y como Sandy Olson, tenemos por un lado Edurne y por otro también a una jovencísima Diana Roch. A veces no se aprecia quién es una y quién es otra, a partir de la fila 10. Qué tan pulido que está el personaje, ¿eh? Lo tienes Sí. todo milimetrado. Todo que Diana Roch es morena, pero esto es la magia del teatro. Una peluca, maquillaje y a escena. Lo dicho, Coco, este jueves 18 de abril y hasta el próximo domingo 21 tenemos todos la oportunidad, la cita ineludible e inexcusable en el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, Baluarte. No nos lo podemos perder, ¿no? No, primero hay que venir a Baluarte, porque un espacio así hay que gastarlo, envejecerlo. Y después porque de verdad que la compañía está ilusionada de venir aquí, se entrega muchísimo y su único motor es la audiencia, el público. Y que conseguir que se levanten, como en todas las plazas que hemos estado, y acaben bailando con nosotros. Esto sería el mejor de los regalos para nosotros. Pues seguro que lo conseguís, y lo dicho, del 18 al 21 de este mes de abril, nada, en unos días vamos a tener este musical, el musical que todos llevamos en la mente y en el corazón, Gris, aquí en el Baluarte de Pamplona. Coco, muchísimas gracias por habernos atendido y que sea todo un éxito, que seguro que sí. Seguro que sí. Gracias a todos de antemano. Gracias, Carolina, y también a Coco Comín, que lleva la dirección coreográfica de este musical tan conocido, uno de los más espectaculares y más exitosos en nuestro país, como es Gris. Ya les decíamos al principio del programa que tenemos entradas para ustedes, si comparten al menos un saludo, unos minutos con nosotros, con el equipo del programa Me Importas Tú. Nos llama Mila desde Urdax. Mila, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Mila? Pues muy bien, viendo por la televisión. Estupendo. ¿Qué tal estáis por ahí, por la zona norte? Pues estupendamente, hace un día espléndido y estamos muy bien. No me extraña, ¿eh? Bellísima zona. Por cierto, este fin de semana he estado por ahí, muy cerquita, ¿eh, Mila? De tu pueblo. Bueno, ¿quieres venir a ver Gris, el musical? ¿Te gustan los musicales? ¿Es un género que te gusta?
Sí, sí, me gustan mucho. Sí, he ido a varios de mis baluartes, sí, me gustan mucho, sí. Ajá. Y vendrás acompañada, seguro, ¿no, Mila? Seguro, sí, no sé si de mi hija, de mi hijo o de mi Sí. marido, pero sí, de uno de los tres iré. Una de las protagonistas es Edurne, que la conocimos mucho también Sí. en este ámbito de la televisión, ¿verdad? Sí, sí, en Operación Triunfo, sí. Efectivamente. Mila, muchísimas gracias por llamarnos. Ahora ya nuestro equipo en realización, nuestra productora, le contará los detalles de cómo recibir las entradas, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. Gracias, Mila. Hasta muy Adiós. pronto. Bueno, de momento tenemos esa llamada. Dejamos, por supuesto, el teléfono a su disposición, 948 13 82 00. Y seguimos ahora con el programa. Nos situamos en el ámbito de la salud. Un estudio nos cuenta cómo las mujeres embarazadas, estresadas, pueden tener niños con obesidad. El investigador de la Clínica Universidad de Navarra, el doctor Alfredo Martínez, nos acompaña hoy en el programa. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, es llamativo desde luego, ¿no? Mujeres estresadas que llevan una vida frenética, quizá durante los 9 meses de embarazo, pueden tener niños obesos. Realmente esta idea surgió hace ya unos años, precisamente aprovechando modelos que vamos a decir ecológicos, es decir, en Holanda o en Rusia, en la época de la guerra, se pudo comprobar que la nutrición de las madres y el estado de ansiedad que tenían con motivo de la guerra afectaba mucho a la evolución de sus niños. Y de hecho, lo que se llamó la atención es que efectivamente cuando eran adultos tenían un mayor riesgo de obesidad, de hipertensión, de diabetes, etc. El estudio que hemos llevado a cabo en la Universidad de Navarra, en este caso, en el Departamento de Nutrición, hace referencia a un modelo con animales en el cual se les daba situación de estrés y efectivamente veíamos que al cabo de unos meses la respuesta a la dieta era diferente en aquellas crías, en este caso, que habían recibido un cierto estrés durante el embarazo. Bueno, está claro que el estrés no beneficia a nadie y en este caso se ha centrado, por supuesto, en ese momento de la vida de la mujer. ¿Cómo debe ser realmente para la salud del niño la vida de una mujer desde ese punto de vista, ¿no? De la alimentación, de la tranquilidad, de tener un quizá menor nerviosismo? No sé si tiene... bueno, algunas profesiones también quizá pues son más complicadas, la nuestra, por ejemplo, ¿no? Que el ritmo es muy rápido. ¿Qué debe tener en cuenta una mujer embarazada en este sentido? Bueno, ciertamente la primera visión que una mujer que va a quedar embarazada es estar bien nutrida antes de la concepción. De hecho, en un estudio que se ha hecho a cabo con el Consejo General de Farmacéuticos de España, hemos podido también poner de manifiesto que es muy importante la nutrición previa al propio embarazo. Y fíjense qué curioso que, por ejemplo, hemos encontrado que las mujeres que están en el segundo embarazo tienen más cuidado que las del primero, para una serie de cosas. Y para otras, en cambio, cuando una mujer queda por primera vez embarazada, toma más cuidado. Es decir, que, por ejemplo, el tabaco, la mujer que queda embarazada en el primer momento es más susceptible a dejar de fumar o fumar menos. En cambio, la mujer de segundo embarazo tiene más interés en tomar suplementos vitamínicos, ácido fólico, etc. Es decir, que se ve que la nutrición en los primeros estadios de la vida es muy importante por parte de la madre y, por tanto, hay que cuidar la nutrición antes del embarazo, durante el embarazo y, obviamente, también en los primeros meses, en el caso de que sean alimentados o amamantados con la leche materna. Cuidado también, ¿verdad?, con las grasas, con los azúcares. También son alimentos o productos que se deben poner seguramente en alerta roja, ¿no?, en este tiempo. Bueno, realmente hay que comer un poco de todo, Sí. porque si me dice, hay que comer algo de azúcares, hay que comer algo de grasa, hay que controlar efectivamente estos dos elementos, como son los azúcares, particularmente los azúcares que llamamos sencillos, es decir, la sacarosa, lo que se encuentra en los dulces, la que se encuentra en los caramelos, en algún tipo de bebidas. Y la grasa, pues también fundamentalmente hay que evitar la grasa saturada, es decir, que la grasa es necesaria para vivir y hay que evitar tomar grandes cantidades, pero también algunos tipos de grasas. Y por tanto, si alguien me pregunta, ¿y cuál es la grasa saturada? Pues fíjese, cuando en los alimentos, tras quedar fríos, queda un momento determinado que queda la grasa sólida, eso es grasa saturada. Por tanto, ya sabemos que cuando tomamos a veces cordero o oveja, puede quedar
Bueno, el anuncio que ustedes han visto a veces en la televisión, de los de Efectivamente. Villarriba y los Villabajo, Sí, que sí. unos limpian fácilmente la cacerola y otros tan fácilmente, ¿no? Así es. Bueno, hay que tener mucho cuidado, mucha precaución, sin duda alguna. Ustedes están estudiando la alimentación día a día, la nutrición, y vemos que el nivel de obesidad o de niños obesos en el mundo progresa y no precisamente adecuadamente, ¿verdad? Que vamos a más en este camino. ¿Cuáles son los factores que están influyendo claramente en esta situación, ¿no? Niños con sobrepeso, situaciones desde luego que se pueden ir agravando además a lo largo de los años. ¿A qué se debe? Bueno, esta situación es preocupante porque además hay una incidencia creciente, lo que nosotros llamamos prevalencia, es decir, la tasa, el número, está aumentando en todos los países. Ciertamente hay dos componentes, la dieta y la actividad física, y de hecho los programas de las diferentes consejerías de salud, del ministerio, van encaminadas a lograr que los niños coman un poco mejor y también que hagan más ejercicio. También es verdad que la obesidad en la infancia, digamos que preprograma para la obesidad del adulto. Y la obesidad del adulto la debemos ver no solamente con un problema estético, que sí que hay un problema de autoestima. Hay que verlo que está relacionado con muchas enfermedades y, por tanto, hay que valorar que si eres obeso tienes más riesgo de sufrir diabetes, más riesgo de sufrir hipertensión, más riesgo de sufrir un infarto, incluso la predisposición a sufrir cáncer también es mayor en los obesos, mayor dificultad para curar heridas, etcétera. Es decir, que la obesidad la tenemos que ver como un problema no meramente de que me va bien la talla 32 o la 34, sino que me estoy jugando la vida mía y la de los que me acompañan, ¿no? Claro. En Navarra y en España, ¿podríamos dar una cifra de la tasa de incidencia de obesidad infantil? Bueno, pues en España oscila alrededor del 13-15% y Navarra, desgraciadamente, es del mismo nivel, de la misma índole. Por tanto, en Navarra podemos hablar que puede haber que un 15% de los niños tienen problemas de peso. Si vamos a los adultos, pues más de un tercio de los adultos en nuestra comunidad tiene problemas de obesidad. Importante sin duda alguna la educación en la familia, ya desde de pequeños, los padres ahí tienen también sin duda un caballo de batalla importante, ¿no?, en pro de la buena alimentación de los niños, pero también en los sistemas educativos habría que tener, no sé si más, si cabe, en cuenta todo el tema relacionado con la alimentación, ¿verdad? Todo es importante, la alimentación, pero aprovechando este comentario, creo que es muy importante que se sepa que la alimentación de la madre durante el embarazo y también en los primeros meses de vida, si va a amamantar a los hijos, es muy importante. Como hemos empezado hablando del estrés, pero la alimentación también es muy importante. Hay que cuidar que la madre cuide a sus niños de forma que tengan el peso que les corresponde. Yo creo que esta tendencia ya, por lo menos, se va corrigiendo. Antes valorábamos los niños que estaban muy lozanos, Sí. o que estaban, entre comillas, muy ricos, ¿no? Pero hay que tener un peso en relación con la altura que tiene que ser vigilado prácticamente desde el día del nacimiento. En palabras técnicas, algunas personas pueden saber que si un niño es delgado, tiene que permanecer delgado toda la vida, porque esto le garantiza mayor salud a lo largo de todo su ciclo vital. Es cierto que a veces en comentarios entre madres, ¿no?, hay algunas madres que están preocupadas quizá porque sus niños, bueno, pues son muy delgados frente a esa otra situación de niños más lozanos, quizá un poquito más gorditos, que, bueno, pues de pequeñitos todos sabemos que resultan, pues, la verdad, pues un Más gusto, graciosos, ¿no?, ¿no? más graciosos, evidentemente, ¿no? Pero es cierto que, bueno, hay niños que ya por su constitución, desde que nacen prácticamente, son personas delgadas, ¿no? Sí. Bueno, efectivamente hay una predisposición genética, de hecho en la Universidad de Navarra trabajamos en ello, conocer si hay una predisposición genética que hace que algunos niños sean más susceptibles a ganar peso o mantener el peso. Obviamente, frente a la predisposición genética, lo que estamos haciendo ahora mismo en diferentes estudios, y en algunos precisamente con algún laboratorio de la Comunidad Foral, es ver si tu predisposición genética te condiciona, por ejemplo, para que tu tratamiento esté basado más en reducir grasas, o hacer ejercicio, o controlar los hidratos de carbono, los azúcares. Es decir, que la genética es también importante, pero hay que combatirla con un tratamiento, con una terapia o con una estrategia adecuada. De hecho, en España hay una estrategia que se llama Ciberón, que quiere decir Consorcio para el Estudio de la Obesidad y la Nutrición, que está controlado por el Ministerio y de hecho pues, ha logrado en muy pocos años ser referente a nivel mundial, que lo que investiga es cómo la nutrición y la obesidad pues, tienen importancia
para todos los aspectos de la vida de las personas. Y de hecho estoy seguro que parte de la audiencia ha oído el experimento que ha surgido recientemente sobre Predimed, la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es buena en todas las etapas de la vida. A partir de los 2-3 años, los niños tienen que adaptarse a una dieta variada, con frutas, con verduras, con, por supuesto, leche, algo de carne, algo de pescado, legumbres, leche, por supuesto, etcétera, ¿no? Una correcta alimentación, ¿no? Sin Siempre duda. importante, desde que nacemos hasta el final de nuestra vida. Doctor Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a la Universidad de Navarra y a la Clínica Universidad de Navarra también por ayudarnos para divulgar este tipo de mensajes siempre en positivo y saludables. Gracias, doctora, hasta muy pronto. Muchas gracias. A su disposición. Gracias. Muchas Y les dejamos ahora con una exposición que podrán ver en la capital navarra, Expo Romanorum. Vean. El visitante puede retroceder en el tiempo para conocer la vida cotidiana de una ciudad romana en la que las calles se llenaban de gente mientras artesanos y comerciantes desarrollaban su actividad. Veremos una tienda de comida. Es una tienda de comida rápida, como ahora las volvemos a hacer, en la que verán primero qué productos se consumían y después veremos el concepto. No era un restaurante de sentarte y comer, era un restaurante de coger un plato de lo que fuera, de unas gachas o lo que fuera, y te lo ibas comiendo, ¿eh? Así eran las habitaciones de una vivienda de ciudadanos de clase media alta. Ahí dormían y aquí tomaban el almuerzo en los días especiales. Hasta 9 personas se sentaban en estos divanes en función de su estatus social para tomar el almuerzo. Son reproducciones de una vivienda romana del siglo I después de Cristo. Una casa alrededor de un patio, veremos el patio. Es importante porque el concepto, sobre todo en la península ibérica, en toda la península, en toda España, el patio central y la casa alrededor ha sido uno de los temas importantes. Veremos este patio con un pozo para coger las aguas pluviales normalmente. La muestra es gratuita y estará abierta al público hasta el próximo 19 de junio. Bueno, pues ya ven esa exposición que les hacemos, bueno, como sugerencia cultural quizá de esta jornada. Las 5:20, nuestro espacio Proyectarte, hablamos de arquitectura y hoy hemos invitado al arquitecto Javier Larraz. Vamos a ver de alguna manera cómo interactúa la arquitectura también con el sistema educativo. Veremos diferentes obras de este arquitecto navarro. Javier Larraz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Amaya. Bienvenido al programa, Javier. Gracias. Bueno, ¿cómo interactúa realmente la arquitectura y la educación? Tú que eres autor de diferentes proyectos, de diferentes escuelas, centros en Pamplona y en la comarca, Javier. Muy bien. Bueno, yo quisiera darle un enfoque más general todavía, en el sentido de que la arquitectura, desde luego, si bien tenemos todos claro que la arquitectura es espacio, es decir, es construcción, sin embargo, hay un hecho muy importante y es que, en nuestra opinión, lo más importante de una arquitectura, de un edificio, es en la gran mayoría de los casos aquello que sucede en su interior. Entonces, desde este punto de vista, deberíamos hablar de la capacidad real que tiene la arquitectura para mejorar la calidad de vida de las personas, sea una vivienda, sea una dotación hospitalaria o, en este caso, como vamos a hablar, en una escuela infantil. Bien, ¿cuál sería entonces el papel de la arquitectura dentro de esta labor pedagógica que podríamos mencionar de la arquitectura, ¿no? Bien, siempre tendremos que englobar el proyecto arquitectónico dentro de un proyecto pedagógico en su conjunto, donde resulta importantísima la insustituible labor de los educadores. Entonces, en este sentido, nosotros defendemos desde el estudio la labor pedagógica de la arquitectura, el potencial que tiene la arquitectura para generar unos espacios donde los niños pequeños puedan desarrollar esta etapa tan importante de su vida de una forma, digamos, sugerente, de una forma atractiva y, por supuesto, que de una forma segura. Sin duda alguna que la configuración del edificio influye, todos lo percibimos en las viviendas, en unas casas, en los recintos, incluso en los bares, como comentábamos el otro día también con Antonio Bahillo. Hoy nos fijamos en la educación y nos vamos a fijar en la Escuela Infantil de Berriozar, que es uno de tus proyectos premiados, Javier, recientemente además, en primer premio en la especialidad de edificación dotacional, en esos premios del
del COAM, del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro. Vamos a fijarnos en esa escuela infantil de Berriozar. Explícanos un poco el proyecto y de alguna manera cómo has logrado también pues el hecho de que sea un espacio amable y un espacio que favorezca, ¿no? Bien, antes que nada debo de estudio. decir que el premio es compartido con dos amigos arquitectos como son Íñigo Begiristain y Iñaki Bergera. Sí. Bien, efectivamente, hablaba antes de la labor pedagógica del proyecto pedagógico en sí mismo. Bien, en el caso de Berriozar, este proyecto se enmarca dentro de un modelo educativo heredado de las escuelas italianas de Reggio Emilia. Por resumirlo rápidamente, se trata de un tipo de escuela en el que todos los espacios, independientemente del tramo de edad de cada niño, de cada educador, giran en torno a un núcleo, a lo que podríamos llamar un corazón o una plaza central. Esa sería una imagen de la plaza, ¿no? Entonces, todas las aulas, todos los espacios de la escuela miran a ese espacio central, a esa plaza donde los niños se ven con sus educadores, comparten experiencias, comparten actividades, etc. La dificultad del proyecto, por tanto, en este caso surgió a la hora de cómo encajar un programa circular en el que todo surge en torno a un núcleo dentro de una parcela de forma longitudinal. La decisión que tomamos fue la de disponer la plaza en una posición central y ubicar no uno, sino dos patios exteriores de juegos en los dos extremos opuestos del edificio, de forma que todas las piezas intermedias, como las aulas, los comedores, talleres, etcétera, se disponen en una posición intermedia, comunicados directamente tanto con la plaza, que fue tratada, iluminada casi como si de un espacio exterior se tratase, como con los patios de juegos, que por el contrario son tratados como una prolongación visual del espacio interior de la escuela. Javier, a simple vista llama la atención la combinación del blanco impoluto, por decirlo de alguna forma, con los colores vivos. ¿Cuál es el valor del cromatismo en este caso? Bien, es un tema muy interesante. El color es muy importante en un espacio infantil. Sin embargo, si nos damos cuenta, en la escuela de Berriozar el color está presente básicamente en el exterior del edificio. Es algo así como un envoltorio, un vestido que tiene el edificio, en el sentido de que nos gusta que las cosas parezcan realmente lo que son. Por eso este colorido le da un aspecto lúdico o infantil a lo que es realmente, a un edificio infantil. Sin embargo, la presencia del color queda muy tamizada en el interior, es decir, ese filtro enriquece de alguna manera la relación entre los espacios interiores y exteriores, les aporta profundidad, pero sin embargo en el interior del edificio tenemos que plantearnos cómo es la definición de ese espacio cuando el edificio está habitado, no cuando el edificio está vacío. Por tanto, la riqueza del cromatismo, la riqueza de la expresividad que aportan todos los niños con sus vestimentas, sus juegos, sus dibujos, etcétera, es tan intensa que resulta necesario plantear una envolvente más moderada para evitar resultados excesivamente estresantes. Javier Larraz, arquitecto que hoy nos acompaña, estamos viendo diferentes obras realizadas por él y por su equipo también. Hemos citado a otros autores como Íñigo Begiristain e Iñaki Bergera. Vemos ahora otra escuela, en este caso es la escuela infantil de Bustinchuri, ¿verdad? Bustinchuri, eso es. Vamos a hablar un poquito de este proyecto. Por centrarnos más que nada en las diferencias entre unos y otros proyectos, en el caso de Bustinchuri, si en Berriozar hablábamos de una plaza, la escuela de Bustinchuri podríamos asimilarla a una calle. Es decir, la escuela de Bustinchuri ha sido promovida por el Patronato de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Pamplona, que sigue un modelo educativo con ciertos matices respecto a lo que podíamos haber visto en Berriozar, de forma que aquí los sectores de edad de cada tramo de estos niños de 0 a 3 años tienen una mayor independencia entre sí, de forma que es esa calle, ese espacio central de doble altura que está generosamente iluminado a través de un lucernario característico que emerge decididamente sobre el resto del edificio, es el espacio principal y es el que articula y organiza todas las circulaciones del edificio. Sí, bueno, seguimos con diferentes centros escolares en Pamplona, nos vamos fijando luego, Javier, en todos vuestros edificios ya con otra mirada, ¿no? Al conocer también la explicación de cómo fueron planteados. Vamos a ver ahora el centro preescolar del segundo ensanche, Ninia Echea, ¿verdad? Eso es, sí. Bien, vamos a ver imágenes de ese centro. Este es un proyecto compartido con el arquitecto Sergio Carrera. Es un edificio en un contexto completamente diferente, en el sentido de que tanto Bustinchuri como Berriozar son dos áreas todavía en reciente desarrollo, mientras que aquí, como bien sabemos, en el segundo ensanche nos encontramos con un contexto mucho más asentado. Por eso la respuesta exterior del edificio
podríamos decir que es más educada, es más comedida, ¿no? Ujú. Sin embargo, interiormente podemos encontrar en el edificio valores que se pueden repetir en cualquiera de los otros proyectos y herramientas que utilizamos para trabajar en lo que podríamos llamar la definición de un espacio infantil. Por ejemplo, hay un tema que nos parece apasionante como es el uso de la doble escala. ¿A qué le llamamos la doble escala? Bien, la doble escala en base a la diferente percepción del espacio que tiene un niño de apenas 80 centímetros de estatura frente a un adulto, y cómo apoyándonos en esa diferente percepción podemos a su vez conseguir diferentes objetivos, de forma que al niño le podemos acotar unos pequeños recintos o estancias adecuados a sus actividades y al tamaño de los grupos en el que va a desarrollar esas actividades, mientras que al adulto, al educador, lo que podemos es proporcionarle un espacio casi completamente diáfano y abierto con objeto de facilitarle el control visual de los pequeños. Estamos viendo, Javier, diferentes lugares. También hoy es el día, por cierto, de los lugares. Exactamente es el día de los monumentos y los sitios, ¿no? en esta jornada. Vamos a ver otro tipo de edificio, como es ese edificio, ese centro de acogida en Trinitarios, y también algunas viviendas variadas que también están ubicadas en Navarra. Vamos con ese centro en Trinitarios. Bien, este es un proyecto que a nosotros personalmente en el estudio nos ha aportado una gran satisfacción, en el sentido de que si iniciábamos la entrevista hablando del valor social de la arquitectura, pues pocas misiones puede haber más estimulantes que la de proporcionar ayuda a un colectivo como es el de personas sin hogar, cuyas necesidades van mucho más allá de la simple proporción de cobijo y alimentos, sino que estamos hablando de un colectivo en el que lamentablemente podemos encontrar diversos casos de exclusión social severa. Por eso debemos de englobar este proyecto promovido por el Ayuntamiento de Pamplona, debemos de englobarlo dentro de un objeto final que sería el de la búsqueda de la reinserción social de este colectivo. A partir de aquí, pues las virtudes de este proyecto, si es que las tiene, o desde luego estarían en los condicionantes iniciales de partida con los que nos encontramos. Nos encontramos con un presupuesto terriblemente ajustado, nos encontramos también con un programa de necesidades que, si bien el edificio es muy pequeño, pues tenía una cierta complejidad, ya que es un edificio en el que conviven simultáneamente dos usos, como es el hecho de los transeúntes, personas que están de paso por la ciudad, que realizan pequeñas estancias de apenas 2 o 3 días en el centro, y un colectivo estable en la ciudad que se encuentra lamentablemente en circunstancias de sin techo. Por otra parte, el edificio como digo, da una respuesta de alguna manera silenciosa, yo diría que casi hasta misteriosa, tratando de proteger de alguna manera el interior frente a las miradas de los curiosos en un sitio tan transitado como es el Vial de Trinitarios. La intimidad de esas personas, ¿no? que son acogidas también en este centro. Bueno, y nos vamos a despedir, Javier Larraz, con unas imágenes de diferentes viviendas que has diseñado, también aquí en Navarra. Con esas imágenes ponemos ya el punto y final a esta conversación, imágenes de viviendas que están ubicadas. ¿Dónde exactamente, Javier? Bueno, este es un edificio, por ejemplo, en Ripagaina, Sí. Veremos también una vivienda en Irañeta, en un pequeño pueblo del norte de Navarra. Tenemos proyectos de rehabilitación de diferentes viviendas en el ensanche de Pamplona y en otras localidades. Perfecto, Javier Larraz, hoy es el arquitecto invitado en nuestro espacio Proyectarte. Diferentes arquitectos que nos muestran y nos explican, nos hacen comprender su obra. Javier, muchísimas gracias, enhorabuena, gracias por acompañarnos, por supuesto. El próximo, dentro de 2 semanas, tenemos también otro compañero que nos explicará su obra. Gracias, de verdad, Javier. Hasta pronto. Gracias. Bueno, y ahora nos marchamos hasta el plató de informativos. Allí también están conformando la segunda edición de nuestros informativos, capitaneados por nuestro compañero Ricardo Beitia. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? Muy buenas tardes. Todos los altos cargos del Gobierno, alcaldes de localidades con más de 5.000 habitantes o los concejales de las que tienen 10.000, podrían ser fiscalizados por la Cámara de Comptos para saber si lo que poseen es acorde con lo que han cobrado en la vida pública. Es la idea que el Gobierno quiere llevar al Parlamento para que sea aprobada, y para eso habrá que hacer cambios en el actual marco normativo de la Cámara de Comptos y, por tanto, que sea el Parlamento quien apruebe esta ley. Y mañana, ya lo sabes, sesión histórica en el Parlamento, porque es la primera vez en la historia también que se debate una moción de censura que no tiene visos de prosperar al no contar con votos suficientes, tanto que el propio Gobierno lo achaca a la falta de alternativa. No va a salir adelante, y si no va a salir adelante, pues al menos dejará en evidencia que hoy por hoy no hay un gobierno alternativo al actual.
Hoy el alcalde Enrique Maya, el alcalde de Pamplona, ha aclarado ante los medios, después de hacerlo ayer ante los portavoces del ayuntamiento, su declaración ante la juez. Dijo que los grupos conocían la existencia de la permanente de Caja Navarra. Lo escucharemos en este informativo, además de dar datos acerca del ERE en Acciona Energía, que anuncia 175 despidos, de los cuales 89 serían en Navarra. La compañía presenta este expediente de regulación de empleo por causas productivas y organizativas y que supone reducir un 8,6% la plantilla en la comunidad foral, además de suspender temporalmente el contrato de casi 200 empleados. Y entre tanto, los sindicatos de Volkswagen Navarra advierten en el Parlamento de la necesidad de que la planta cuente con un segundo modelo para asegurar el futuro a largo plazo. A medio, de momento, se prevén inversiones de 785 millones de euros. Y la plantilla de Osasuna ha retomado hoy los entrenamientos en Tajonar tras gozar de 2 días de descanso. El equipo de Mendilibar ha comenzado a preparar el duelo del próximo domingo ante la Real, un choque que, visto el calendario que tienen los rojillos por delante, se antoja fundamental para el devenir del equipo en Primera División. Todo esto resumido a las 8:30 con Vera Villafranca, además de las cuestiones que vayan surgiendo a lo largo de la tarde. Vaya, que pases una feliz tarde. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias a los compañeros que siguen trabajando en la redacción para esa segunda edición de los informativos. Y ahora damos la bienvenida, por cierto, a Juana Mari, que nos llama desde algún punto de Navarra. Ahora nos lo va a decir porque quiere venir a Pamplona, si no es de aquí, claro, a ver el musical Gris, uno de los más vistos en nuestro país. Juana Mari, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Amaya. ¿Qué tal, Juana Mari? ¿Desde dónde nos llama? Pues mira, de la calle Sancho el Fuerte de Pamplona, Bueno. muy cerca del Baluarte. Ah, estupendo, Juana Mari. Disfrutando de la tarde un ratito en casa, ¿no? Sí, disfrutando de tu programa Me Importas Tú, que está muy interesante. Muchas gracias, Juana Mari, de verdad, por acompañarnos. ¿Te gustan los musicales? ¿Es un género Pues mira, que te agrada? tengo hijos y les Sí. puedo hablar mucho de Durne, que salió de Operación Triunfo. Bueno, de hecho, ellos cogieron por internet ya para el sábado a las 10 de la noche tienen. O Ajá. sea, pero vamos, yo no tenía, o sea que... Pues ya está, Juana Mari. Que me agradará al ir, ¿eh? Sin duda, resuelto el problema. Juana Mari, gracias de verdad por llamarnos y por acompañarnos. Gracias, ¿eh? Gracias, un abrazo muy Oye, fuerte. y que sigas con el programa tan interesante. Muchas gracias, Juana Mari. Vale, adiós. Me agrada muchísimo, por supuesto, su comentario. Y, por Hombre, supuesto, pues soy de Navarra y me gusta lo de aquí. muchas gracias, Juana Mari, de verdad. Vale. Gracias por seguirnos, sin duda Vale. alguna. Bueno, y nosotros ya llegamos al final de nuestro informativo, de nuestro programa informativo, cultural, social, y precisamente en el apartado cultural nos quedamos ahora, y no precisamente con una sonrisa, ya que ayer decíamos adiós a un músico navarro, natural de Burlada, que fallecía a los 50 años de edad. Fue, desde luego, un avanzado en el tiempo, un rockero, y hablamos de Josecho Ezponda. Su funeral, su despedida, será el jueves. Muchas personas, desde luego, en nuestro país, en el mundo cultural, lloran la muerte de este hombre, que también ha sido un gran ilustrador. Ese adiós a Josecho Ezponda. La noticia de su fallecimiento nos la daba en Twitter el Ayuntamiento de Burlada. Con su mirada enigmática, sin duda, y con su música nos despedimos hoy. Gracias por su compañía y buenas tardes. The sky, stars don't shine, and the moon's scared of our dark